Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. Bienvenidos a este miércoles de estudio bíblico y oración. Un día bastante ventoso, pasados por semanas de intensas lluvias. Espero que todos estén bien de salud y bien de ánimo, porque es miércoles, como dije, y gracias a Dios que estamos todos reunidos en nuestros hogares estudiando la palabra del Señor. Y como ya saben, nos toca Colosenses. Cada vez queda poco para ir concluyendo este hermoso libro que que estamos estudiando todos juntos. Y vamos a orar para entrar en oración y que el Señor nos guíe y nos llene de sabiduría como todos los miércoles. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este culto, Señor, y que tus palabras, Señor, nos guíen de sabiduría y de entendimiento. Amén, hermanos. Y vamos a ir a nuestras respectivas Biblias. Vamos a tomar Colosenses y hoy nos vamos a centrar, como ya estábamos viendo, Colosenses 3, del 12 al 17. Y doy inicio a la lectura y espero que todos ustedes me acompañen leyendo desde sus casas o desde donde estén viajando o estudiando. Y dice la palabra del Señor: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita radicalmente en ustedes, instruyéndose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sean de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Y amén, hermano. ¿Y qué nos quiere decir Pablo, no? Nos quedamos con la semana pasada, estuvimos viendo esos conceptos sobre aquella vida antigua que teníamos que dejar y dar comienzo a este nuevo hombre. Pero acá Pablo no solo está hablando de esos nuevos hombres y mujeres que conforman la iglesia de Cristo, sino acá nos habla de cómo tenemos que actuar. Cómo tenemos que actuar dentro de nuestras comunidades, de nuestra iglesia, de nuestro hogar, de nuestras vidas laborales. Y acá Pablo nos dice que todos nosotros somos escogidos de Dios, somos santos y amados. Entonces nos tenemos que revestir, tenemos que ponernos, digamos, como muchas veces hemos escuchado, ponernos la mochila o ponernos el saco de la misericordia, de la benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son aptitudes que tenemos que desarrollar y crecer, ¿no? Para que todos nosotros nos llevemos cada día mejor y podamos tener la capacidad de perdonar. Tenemos que ser tolerantes los unos a los otros. Perdonarse de la misma manera que Cristo nos perdonó.
Es decir, poner la otra mejilla, hermanos. Como siempre se ha escuchado en palabras del pastor, donde hay dos personas tiende a haber conflictividad, ¿no? Y es así. Pero si actuamos y aprendemos de estas categorías que nos da Pablo, de humildad, mansedumbre, de paciencia, les aseguro que las conflictividades que puedan llegar a surgir entre hermanos o problemas de la calle misma, todo se puede resolver de la mejor manera. De maneras que muchas veces hasta nosotros mismos nos podríamos impresionar, ¿no? ¿Por qué? Pongámonos en la piel de un conflicto, ¿cómo actuaríamos o cómo actúa la mayoría de la gente? Sabemos todos que hemos sufrido este boom de ponernos todos locos sobre el combustible. Y han pasado noticias y he visto lamentablemente gente que por perder la paciencia por diferentes cuestiones terminaban de las peores maneras y ninguno de los dos resolvía el objetivo que era llenar sus respectivos tanques de combustibles, ¿no? La paciencia, la mansedumbre, el ser humilde nos lleva a que podamos resolver los problemas de mejor manera posible y no terminar como se han visto a las piñas, lamentablemente. Tenemos que hacer que nuestro corazón siempre gobierne la paz. Sabemos que muchas veces por las largas horas de trabajo o por las conflictividades de estas fechas del año nos lleva a que podamos llegar a perder la paz. Y acá Pablo nos hace recordar que tenemos que actuar con un corazón humilde, lleno de paz. Recordar que Cristo dio su vida en la cruz para que nosotros seamos perdonados. Y de esa manera nosotros tenemos que actuar para practicar el Evangelio, para llevarlo el día a día en nuestras actividades diarias. Y yo quiero que nos quedemos con esa palabra que dice, y sean agradecidos. Muchas veces actuamos por arrogancia. Creemos que lo que tenemos lo hemos ganado por nuestro propio esfuerzo. En parte es verdad. Sin tu esfuerzo y para lograr un objetivo, no lo hubieras logrado. Pero no te olvides que todo lo que nosotros tenemos, lo que vos, lo que yo, llegamos a conseguir, ya sea un nuevo trabajo, un nuevo título académico, una buena nota en un parcial o en un examen, una buena receta de comida. No podemos llegar a ese objetivo sin la gracia de Dios. Muchas veces hemos y he aprendido de que todo lo que tenemos y todo lo que somos y soy es gracias a la bendición del Señor. Él es quien nos marca el camino y nos dice, esforzate en esto, aprende y vas a salir adelante, hermano. Gloria a Dios por todas las bendiciones que tenemos y que hemos puesto en este culto para saber, para agradecer al Señor por él. Y los últimos dos versículos es donde lo tenemos en la práctica, muchas veces sin darnos cuenta, y Pablo nos está diciendo acá, dice, la palabra de Cristo habite radicalmente en ustedes. Tenemos que tener la palabra con nosotros. ¿Y cómo llegamos a esa palabra? Instruyéndose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, aprendiendo los unos de los otros, hablando del Evangelio.
Así hacemos que el Evangelio viva en nosotros, vivan en nuestras actitudes. Repasando estas enseñanzas que Pablo le estaba comunicando a los colosenses y que nosotros la vivimos en carne propia. Canten, sean agradecidos, seamos felices. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos. Lo que hicimos en este culto, lo que hacemos los domingos, lo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta, escuchando una alabanza en el celular mientras trabajamos. Seamos felices, hermanos, vivamos el Evangelio, vivámoslo en carne propia. Y agrega Pablo, todo lo que hagan, ya sea la palabra o de hecho, háganlo en nombre del Señor. Todo lo que hacemos, todos nuestros objetivos y nuestras metas cumplidas, es gracias al Señor. Y todo lo que hacemos tenemos que agradecerlo y hacerlo para Él. Hoy estamos todos reunidos aquí compartiendo Meet o a través de Facebook. Esta comunicación que gracias a la ciencia, gracias a los hermanos de comunicaciones, podemos tener todos juntos, es gracias al Señor. Gracias al Señor que nos permitió que nos podamos reunir, que podamos estudiar, que podamos reflexionar todos juntos cómo debemos actuar día a día para seguir creciendo. Entonces, en conclusión, recapitulemos qué nos estaba diciendo Pablo en estos versículos. En primer lugar, que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser pacientes. Para mí, esos son las virtudes principales que tenemos que tener para desarrollarnos de la mejor manera. Ser buenos, actuar con amor y de corazón. Tenemos que, en segundo punto, ser tolerantes y actuar con el perdón. Actuar como Cristo actuaría, poniendo la otra mejilla, siendo amorosos cuando perdonamos. Perdonar al otro como nos gustaría que nos perdonen a nosotros. Ahí está la cuestión, hermanos. Que en nosotros gobierne la paz. Esas virtudes y demás, sin amor, sin el amor de Cristo en nuestro corazón y sin la paz, nunca la vamos a poder desarrollar. Y ahí es cuando vamos a flaquear o a actuar de maneras equivocadas. Muchas veces hay personas que se jactan de decir la verdad, pero decir la verdad y lastimar a otro no es actuar con el amor del Señor. Muchas veces decir la verdad de la manera que Cristo la diría. Ahí está la cuestión. Cómo uno dice las cosas, cómo uno actúa en base a esa verdad. Seamos humildes, no nos jactemos de ser humildes para llenarnos o vanagloriarnos en esa actitud. Y ahí es donde va a estar el punto de nosotros. El punto para que Cristo esté habitando. Y ahí es donde tenemos que cerrar. Todas esas cosas que tenemos que trabajar para ser más humildes y ser más amorosos y demás para desarrollarnos bien, lo vamos a lograr estudiando, instruyéndonos unos a otros en el Evangelio.
para crecer, para que esas enseñanzas nos hagan uno con el Señor, alabando todos juntos, cantando himnos. Y en eso, dando gracias. Todo eso que nosotros tenemos y que cultivamos, vamos a llegar dando gracias al Señor. Y el Señor nos va a bendecir y nos va a enseñar otra vez. Así que un mensaje corto, pero creo que es mejor hacerlo corto y que sea profundo, porque hay muchas cosas, humildad, amor, paz, conceptos que tenemos que interiorizarnos lo suficiente para que cada día nos llevemos mejor. Llevémonos mejor con esta sociedad cada vez más cambiante y a veces más alocada, en donde una noticia a veces pesa más que las relaciones entre las personas en sus vidas, tanto adentro de la iglesia como afuera. Así que, queridos hermanos, vamos a orar para concluir con este culto y no se olviden de las noticias de este fin de semana, que son muchas y nos necesitamos entre todos para seguir creciendo y que las actividades del fin de la iglesia se desarrollen plenamente. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este culto, Señor, por este estudio que pudimos desarrollar, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos guíes, nos llenes de sabiduría, Señor, que nos hagas uno, Señor, con el Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque nos guías y nos brindas de humildad y de misericordia. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.